Capítulo 19. El médico honorario Albino Costa comprueba que el estado físico de los embarrancados no presenta en ninguno caracteres de gravedad, ya que las lesiones son casi todas externas y musculares, sin fracturas óseas y sin leves esguinces. Sin embargo, es preciso cuidarlos hasta donde fuera posible, para evitar complicaciones. Por eso, el mismo Costa cede su cabalgadura a uno de ellos y Rengifo la suya al otro, manifestando que le es más cómodo continuar a pie que montado por tan detestable camino. Prosigue así, levemente, el viaje de la tercera jornada. Ya atraviesan una región, siempre elevada, en donde se operan bruscas variaciones de temperatura, provocadas por las cercanías de las nieves perpetuas de un lado y el asomo de las ascuas tropicales del otro, lo que a su vez ocasiona la constante disgregación mecánica de las rocas por efecto de la insolación diurna que las dilata y la irradiación nocturna que las contrae, producto de esa acción combinada que cuartea la roqueda y acaba por romperla. Son los pedregales que cubren a menudo la trocha y cuyos excedentes se deslizan con estrépito por las vertientes, amenazando arrastrar consigo a quienes reptan medrosos por los flancos de las montañas y los congostos que las unen. Multitud de cerros, pinos y cascajos cambian con los destellos solares los matices propios de su constitución geológica. Enormes bloques desmoronados de las cumbres sostienen precarios taludes o flanquean los altosanos con balcones de ruinas ciclópeas, y en los fondos de las breñas yacen ríspidas tierras opresas por serranías también desnudas, cuyo regazo cubren apenas los harapos de una vegetación herbácea, casi primaria, sin atisbo de belleza. Son, en suma, pasajes que no tienen el destino de recrear, parecen más bien formados de intento para sobrecoger de extraños temores al espíritu de suyo conturbado de quienes los contemplan sin querer. Y si hay algo que atenúa en el caminante la implacable sensación de angustia, es la vivacidad de innumerosos arroyuelos bullentes que corren ganosos de alcanzar el sosiego de un lecho horizontal. De vez en cuando, el viajero se encuentra también en presencia de fallerones inconmovibles que parecen mirar con desdén la continua desintegración de los halleríos, cuyo aspecto, aunque no en su grandeza, recuerda los desmontes de las explotaciones mineras, y como en las presentes circunstancias es tardo el tránsito de la caravana, parece inmutable la perspectiva. Rezagada la cadena de glaciares, aflora estratos convulsionados por fenómenos atmosféricos, presentando manifestaciones externas cada vez distintas. Sin embargo, predomina en la superficie la textura pizarrosa de los esquistos, que, reblandecida por la hidratación del ambiente, forma un manto jabonoso que conspira contra el equilibrio físico del transeúnte. Finalmente, comienza el descenso gradual, no menos lento que el ascenso, y como una compensación de la descripta rudeza panorámica, se muestran risueños vallejos retaseados por arroyuelos que afluyen como canales de un complicado sistema de riego, por donde se drenan las aguas que la impermeable costra roqueña es incapaz de absorber. Ya son más frecuentes los planos inclinados, cuyos declives decrecen recamados de vegetación en progreso, a tono con la mejora del clima que ya anuncia la proximidad del trópico septentrional. Aún así, no deja de ser abrupta la tipografía general de la región. Si bien la dentada línea de las cumbres se oculta bajo el tapiz de la masa forestal que le presta apariencia de suave ondulación con que se llama a engaño el caminante inexperto que solo ve por fuera lo parejo de la fronda y no sospecha la rugosa conformación de la superficie. Los viajeros han llegado ya al límite del llamado camino de herradura, al que sigue una picada tan poco visible que a menudo se pierde en la trama de la maraña exuberante. Los arrieros retornan a Sorata devolviendo la mulada, y los que deben seguir adelante quedan todos a pie, sin excepción. Continúa en esas condiciones muy diferentes a las anteriores el avance tortuguesco de los cautivos, cuyas penalidades mitigan en parte la benevolencia del mayor Rengifo y la solícita atención sanitaria que les presta su voluntario médico, Albino Costa. Pocos son los habituados a semejantes andurriales.
Los más incursionan por vez primera en regiones boscosas bajo soles pungentes, conocidas por ellos solo a través de relatos menos duros que la realidad misma. Caminan medrosos, sin ánimo para hablar, acaso en constante plegaria. Cada paso que dan les parece el vencimiento de un peligro y cada etapa del viaje una hazaña memorable. Sobresáltanse al ruidoso escapaje de una lagartija, palidecen a la vista de una tarántula, espántales la presencia de una culebra, y el rasguño de un espino cualquiera lo siente como letal dentellada de Ofidio. Cierto que ha de serles penoso habituarse a sufrir el roce de las plantas urticantes y el picor de las hormiguillas piréticas, o la pavorizante ofensiva de las avispas, o la invasión de arácnidos microscópicos, o la succión de vampiros hematófagos. Todo esto y algo más han experimentado ya, dolorosamente, algunos de los bisoños. Los demás, indemnes por el momento, arrostrarán luego idénticas pruebas de lacerante sensación. A pesar de todo, cubren en otras 3 jornadas las etapas de Parani, San Carlos y Mariapú, que representan como 90 kilómetros de recorrido extenuante. En el vado del Mariapú, bastante acrecentado por las lluvias, encaran el primer gran obstáculo fluvial. Lo salvan gracias a la pericia montaraz de los guías, que derivan a través del raudal árboles de gruesos troncos que sirven de eventuales pontones. Ahora a trepar la fangosa y enmarañada cuesta de Villaque, cuajada de todos los obstáculos que caracterizan las vías de regiones boscosas raramente transitadas, en las que son frecuentes las trincheras de zanjones cargados de agua barrientas, los valladares de tronquerías de los frecuentes ventarrones acumulan constantemente, y los interminables lodazales que los rayos solares obstruidos por la fronda no alcanzan a desecar. Agréganse a todo esto las plagas de insectos que cumplen sin tregua su respectiva tarea de hostigamiento. Así hasta el Alto de Bicota, poblado de pajonales, cuya ventilación ofrece un desahogo a la vez que el encanto del paisaje hace olvidar momentáneamente las tribulaciones de los cautivos. En esa altura, como en las demás, y en la extensa narigada que sigue hasta tomar el descenso al regajo de Charoplaya, el viento sacude la fronda con violencia que afecta al viajero, y obra como arco de violín que hace vibrar el tenso cordaje de su sistema nervioso, pero también le compensa despejando la atmósfera congestionada de nubes hidrópicas y esclareciendo el horizonte para regalo de la vista no familiarizada con el portentoso espectáculo de la selva inmensa. En esas alternativas de turbulencia y calma, una nueva sensación deprime aún más el espíritu del profano. El vértigo ante los insondables abismos que bordean las escarpas del sendero, dando a pensar que en cualquier instante podría acabar allí una vida congojosa, pero también esperanzada. El reciente percance sufrido por Vilca y Choque se reproduce ahora en las mentes, con todos los horrores de la espeluznante visión, susceptible de reproducirse a cada paso. Y si a los pies del caminante se abren las fauces de la cima, pende sobre su cabeza un mudo de masa gaseosa que emergen de las holladas y flotan a escasa altura de la superficie, originando efectos no menos depresores que el abismo. Ya es corta la distancia que la caravana tiene aún delante para llegar al destino que la represión gubernativa le tiene señalado. De aquel arroyo de Charoplaya ha escalado la eminencia de Polopata, donde se bifurca la senda en proporción equidistante, 18 kilómetros a Tipuani y otros tantos a Guanay, punto al que deben acercarse, cumbreando a través de suaves depresiones de terreno y desfilando a trechos por benignas laderas que dan acceso al chocerío de Sardoncalpa, comienzo de la bajada que termina en la meta del poblado. Era apenas cuestión de horas. De ello estaban bien enterados los presos por las informaciones que les diera uno de los guías.
pero ellos deseaban íntimamente que alargase la distancia, que el viaje fuera interminable, a pesar de los padecimientos experimentados antes que rematar en el antro que temían. No precisamente porque Guanay fuera de por sí una sucursal del infierno, sino porque en él imperaban furias con envoltura de hombres. Con tales ideas, acordaron expresarle al jefe el deseo unánime de los cautivos. Uno de ellos, aquel que no dejaba de escribir en su vieja libreta, se encargó de exponer la iniciativa. Señor comandante, mis compañeros le ruegan por mi conducto disponer que nos detengamos en este lugar hasta el día de mañana. Sí, comandante, reforzó otro. Le rogamos nos dé esta última satisfacción. Le vamos a quedar muy agradecidos. ¿Qué necesidad tienen de parar aquí?, les preguntó el mayor Rengifo. Queremos asearnos un poco y descansar algunas horas para reponernos de la fatiga, respondió un tercero. Hablando con franqueza, la razón es otra, declaró Albino Costa. Este es el último día que nos queda de cierta libertad de acción, de abierta comunicación entre nosotros. Deseamos todos retardar siquiera por 24 horas la cancelación total de nuestros derechos de hombres y de ciudadanos. Nadie ignora que, en llegando a Guanay, quedaremos reducidos a tristes condiciones de esclavos, sujetos a los desbordes del abuso y la crueldad, al margen de toda ley humana, de todo precepto divino. El pedido de mis compañeros equivale, pues, a la última gracia que demandan los condenados a la pena capital y que en ningún caso se les niega. Aunque parecen exageradas sus previsiones, manifestó el comandante, les anticipo que mientras yo permanezca en Guanay, evitaré todo abuso de autoridad, todo acto que salga de lo justo y razonable. Descansen ahora y procuren reponerse para terminar mañana el viaje en las mejores condiciones posibles. Algo insólito ocurrió entonces. Los confinados prorrumpieron en vítores al mayor Rengifo. Un arroyuelo de límpidas aguas les facilita la tarea del aseo personal y lavado de la escasa ropa que poseen algunos, mientras que otros la llevan solo en el cuerpo. Luego se ocupan de curar sus lacerías epidérmicas, echar puntadas en sus harapos o simplemente reposar en posición supina sobre hojas de helechos y palmeras tiernas que pudieron desgajar. Varias fogatas de leña húmeda esparcen en el ambiente acre humareda para ahuyentar las nubes de mosquitos. Solamente uno de los presos aprovecha en forma distinta el descanso que se les entrega a los demás. Como en anteriores oportunidades, saca a la luz su arrugada libreta y lápiz en mano da comienzo a su habitual tarea. Vencido por la curiosidad, mas sin ánimo de enterarse de lo que escribe, se le aproxima Rengifo y le dice en tono amistoso: «Veo que lleva usted asiduamente su diario de campaña, señor Taboada». «No es un diario de campaña, mi mayor. Solo anoto los hechos más salientes del viaje y espero anotar también los principales sucesos del confinamiento». «¿Se propone usted escribir un libro?». «Mis pretensiones son más modestas. Pienso publicar algunos artículos descriptivos, siempre que vuelva a mis actividades periodísticas, mejor dicho, siempre que Dios me permita volver a La Paz». «Yo ignoraba que usted fuera periodista, don Aniceto». «Lo soy, en efecto, y nada menos que periodista oficial». «¿Cómo? ¿Periodista oficial y confinado?». «Exactamente, mi mayor. Eso le hará comprender que no soy contrario al gobierno, y sin embargo, me tiene usted aquí». «Es bien raro. ¿Y por qué lo confinaron, señor Taboada?». «Le voy a contar brevemente. Encontrándome de redactor de La Época, fui apresado a raíz de una visita que hice con dos amigos al doctor Ventura Costa, padre de nuestro médico. Se me acusó de haber divulgado sin autorización la proclama del general Belzú al pueblo de Cochabamba. ¿Desde entonces ha permanecido usted preso?». «Esa vez mi detención duró poco y volví a la redacción del mismo órgano oficial, pero ya quedó aquel antecedente.
Después sucedió en Sucre el atentado de Morales y Sotomayor a la vida del presidente Belzú, que las autoridades se abstuvieron de comunicar a La Paz. Al cabo de 12 días recibí de aquella ciudad una carta particular que contenía las noticias detalladas del hecho, y que yo publiqué en función de periodista, sin pensar que podría traerme consecuencias deplorables. En efecto, la publicación del atentado desagradó al prefecto de La Paz. Yo, como autor de ella, fui encarcelado y finalmente remitido a estos andurriales. Menos mal que bajo el bondadoso y considerado mando de usted. No sabe cuánta gratitud le debemos. Usted es también abogado, según creo. Solamente licenciado, mi mayor. Créame, don Aniceto, que deploro sinceramente todo lo que acaba de referirme, le dijo en conclusión el comandante. Prosiga su tarea, y ojalá pueda yo leer pronto los relatos que piensa usted publicar. De tal suerte, permanecen durante el resto del día en un paraje descampado y acogedor como pocos, en donde las pupilas se dilatan de asombro ante la paradisíaca belleza del paisaje y la vastedad de la selva imponente, y donde también el espíritu se aquieta escuchando el concierto polifónico de los habitantes arbóreos que a la vez compiten en la ostentación de sus espléndidos plumajes, revoloteando ajenos a la tribulación de su eventual auditorio. Al día siguiente, a caminar de nuevo, con los pies macerados y los músculos trumefactos, apenas impulsados por ánimos perplejos y encausados por mentes letárgicas. Por eso, los forzados se mueven con desgana, porque saben a dónde van y qué suerte les aguarda. La maldita, la indeseable suerte de los confinados en Guanay. De tal modo, esto es con intencionada lentitud. Descienden al último plano dantesco. Ya están en el promontorio de Coroneplata, despejado mirador con amplio campo visual a 1 kilómetro de la meta, y desde allí echan con los ojos enturbiados y el alma apretujada un vistazo profundo, escudriñador, al emplazamiento de su cautiverio, que la joyante hermosura del panorama parece desmentir en cuanto se le atribuye de vitado, de insufrible, o al menos infiltra en los espíritus un rayito de esperanza, dando a pensar que mal podría tan bello paraje albergar espécimenes de perversidad, sin siquiera inspirar actos que no rimasen con los encantos que la pródiga naturaleza hubo acumulado para el recreo y sustento de quienes morasen allí. Con todo, encabezados por su cristiano conductor, Pedro Rengifo, y su abnegado médico Albino Costa, algunos minutos después entran por fin en el risueño poblado que la maldad de otros hombres había convertido en Averno.